sur, se pasaban información. Si un guerrillero argentino se pasaba a Uruguay, el Estado uruguayo tenía información sobre ese guerrillero, lo secuestraba y lo, entre comillas, exportaba a la Argentina. Eso fue el Plan Cóndor. Esto es otra cosa, es la Alianza para el Progreso de Kennedy, principios de la década del 60. Lo conocen a Kennedy, tristemente célebre por haber sido asesinado en Dallas. Bueno, antes de fallecer, inyecta en la economía latinoamericana 12.000 millones de dólares en el marco de una iniciativa, Alianza para el Progreso. ¿Para qué? Para que esas economías no replicaran lo que había sucedido en Cuba. Kennedy le tenía menos miedo en América Latina a la Unión Soviética y mucho más a Cuba. Ahora, tenemos una economía abierta, tenemos una economía hegemonizada por los Estados Unidos, una potencia que es más productiva que cualquier otra economía del mundo, pero que no es agresiva en términos comerciales. Todo esto hace que la economía de los años dorados sea claramente internacional. Esto es importante que lo anoten por ahí. Es una economía más internacional que transnacional. Esta es una de las famosísimas preguntas de parcial. La economía de los años dorados es más internacional que transnacional. Son economías domésticas fuertes, muy productivas, que generan un excedente que es comercializado en el mercado internacional. Economías nacionales fuertes que generan un pequeño excedente que es comercializado. Las empresas todavía se sienten cómodas dentro del marco de los estados nacionales. Esto es importante que lo pongan por ahí. Es una economía más internacional que transnacional. Un excedente. ¿Perdón, Diego? Genera un pequeño excedente que es... Que eran comercializados en el mercado internacional. Estados Unidos, por ejemplo, solo destinaba el 8% de su PBI a la exportación. El otro 92% es mercado interno. ¿Se dan cuenta? Economías internas, domésticas, robustas, excedentes comercializados en el exterior. Empresas todavía cómodas en el marco de los estados nacionales. Empresas que se sentían cómodas en el marco de los acuerdos básicos keynesianos. Estos acuerdos a tres bandas. Pese a ser una economía más nacional que transnacional, podemos enmarcar tres elementos transnacionales. Tres elementos que nos indican que para algunas empresas los estados nacionales eran más un obstáculo que una solución. Estos elementos que voy a mencionar ahora son embrionarios, no son hegemónicos, son emergentes. Arrancan en los 60 y se van a volver hegemónicos en los 70, en los 80 y en los 90. Pero no son propios de los años dorados. En los años dorados solo vemos su germen. ¿Vamos bien? Economía internacional, no transnacional. Pese a ello, tres elementos transnacionales embrionarios que están arrancando, cuyo kilómetro cero es la década del 60. Primer elemento, los paraísos fiscales. Ustedes saben que los acuerdos básicos keynesianos se sostenían en esquemas impositivos progresivos para poder abastecer a los estados de bienestar. Los que más ganaban tenían que pagar más. ¿Vamos bien hasta ahí? Las empresas tenían muchos impuestos que pagar
para poder dar viabilidad a los acuerdos básicos keynesianos, para poder dar sustentabilidad a los estados de bienestar. ¿Qué podían hacer esas empresas que no querían pagar estos impuestos altísimos? Que querían evitar las garras de los estados de bienestar. Podían buscar un lugar donde depositar esos ingresos sin estados que preguntaran demasiado. Esas guaridas fiscales, por lo general, están domiciliados en pequeños países que se declararon independientes en la década del 60, que son fruto del proceso de descolonización. En el Caribe hay muchísimos. Y las Bermudas, Bahamas, y las Vírgenes, Panamá, a una escala un poco mayor, las Islas Seychelles, y así sucesivamente. Pequeños países que absorbían esos ingresos y que no hacían demasiadas preguntas. Primer elemento transnacional en el marco de una economía internacional. ¿Queda claro esto? Rodrigo. ¿Esto lo hacían, Diego. lo hacían cambiando el tipo de moneda o con la misma moneda lo hacían? Acordate que la moneda de cambio a nivel internacional era el dólar. Lo que hacían era, si eran economías norteamericanas, exteriorizaban esos capitales. Es lo que comúnmente llamamos fuga, ¿no? En Argentina. La fuga comienza a ser un fenómeno importante en términos cuantitativos en la década del 60. Empresarios que no se sienten cómodos al interior de los acuerdos básicos keynesianos, que los sienten opresivos, y que por esa razón buscan domicilio fiscal en estas micronaciones, donde nadie les cobra impuestos y donde nadie hace muchas preguntas. ¿Se dan cuenta por qué son elementos transnacionales? Empresarios de un país poniendo sus beneficios en otro país. ¿Esto le afecta a la economía de su país? Y no solo su país, sino lo que afecta son los acuerdos básicos keynesianos. ¿Se acuerdan que mientras beneficios, salario y productividad estuvieran alineados, los años dorados duraban? Cuando eso salía de escuadra, comenzaban los problemas. Si los empresarios comienzan a invertir por fuera de las economías nacionales y desfinancian los estados de bienestar, la cosa comienza a enrarecerse, se comienza a complicar. Segundo elemento transnacional en el marco de una economía internacional, el creciente peso de las multinacionales. Las corporaciones son antiguas, las veíamos desde segunda mitad del siglo XIX. Lo que es novedoso es la escala de sus operaciones. Lo que vemos es su creciente peso en la economía mundial. La Ford en los 60 tenía el peso de una economía, tenía el peso de la economía noruega. Era tan importante como un país. Y lo que vemos en esta etapa, de manera muy incipiente, es que algunas empresas comienzan a no sentirse demasiado identificados con el país que hasta allí las había albergado. Ya no queda clara la relación entre Coca-Cola y Estados Unidos. En todo caso, Estados Unidos era un mercado más entre los muchos posibles. Eso comienza a visualizarse en los 60 y se hace mucho más fuerte en las décadas siguientes. Empresas que dejan de sentirse cómodas en el marco de los estados nacionales que les habían dado albergue durante muchísimo tiempo. ¿Vamos bien? Ese es el segundo elemento transnacional. Si queda claro el segundo, pasamos al tercero. ¿Cómo la ven?
creciente peso de las multinacionales, empresas que piensan a esos estados más que como solución, como un problema. Tercera característica transnacional, la descentralización de la producción. Vemos cómo algunas de estas empresas multinacionales comienzan a instalar sus fábricas en países del tercer mundo, en países emergentes. ¿Por qué les parece que empresas como Ford, como Volkswagen, como General Motors y muchas otras comienzan a instalar fábricas en países bastante alejados de la norma? Países que hasta allí solo habían provisto bienes primarios, alimentos y materias primas. ¿Por qué les parece? Puede ser porque la mano de obra es más barata. Muy bien. Hay un Muy bien. libro de Noemi Klein que se llama No Logo que habla un poco de eso. Ahí va. Y cuando vos haces eso, Noelia, cuando comenzás a invertir directamente en países emergentes, ¿qué estás rompiendo en ese sencillo acto? Que era fundamental para que hubiese crecimiento económico y equidad social. Acuérdense los tres elementos alineados. La reinversión de los empresarios. Muy bien. Y no solo eso, buenos salarios que permitiesen que Piedro Picapiedra pudiera comprar un auto, tener su casa. Esa inversión directa en países emergentes, esta descentralización de la producción, rompe en los países centrales los acuerdos básicos keynesianos. Lo que vemos es una nueva división internacional del trabajo. ¿Se acuerdan antes? En el siglo XIX, potencias industriales y países proveedores de bienes primarios. A partir de los 60 eso no está tan claro. Muchos países, algunos de esos los vieron en el último práctico, comienzan a exportar bienes industriales. Eso hubiera sido inimaginable en el siglo XIX. Y esas son formas a partir de las cuales empresas multinacionales comienzan a abandonar los esquemas básicos keynesianos, los acuerdos básicos keynesianos. Diego, paraísos fiscales, multinacionales y descentralización de la producción. Esos son los tres elementos transnacionales en el marco de una economía claramente internacional. Elementos que son embrionarios y que van a cobrar envergadura a medida que avance el tiempo. A ver el chat. Me parece que Fer... A ver... Profe, ¿puede ser que la descentralización de la producción podría ser un peaje para los paraísos fiscales? Puede serlo, puede no serlo. Por lo general, los paraísos fiscales no están en estos países que comienzan a exportar bienes industriales, sino son micronaciones, cuya principal actividad es justamente desarrollar actividades financieras. No está tan asociado. Bueno, hasta acá entonces vimos los factores que permitían este crecimiento con cierto nivel de equidad social. Factor 1, ¿se acuerdan? Reestructuración del capitalismo. Factor 2, primer jalón de la última globalización. Reestructuración del capitalismo, clientes puertas adentro de las economías nacionales. Primer jalón de la globalización, clientes puertas afuera de las economías nacionales. Habíamos dicho que era una economía internacional con algunos elementos transnacionales, pero claramente eran economías nacionales que exportaban un pequeño excedente, no economías transnacionales. Lo que vamos a ver en esta última parte de la clase, que espero sea corta, porque ya estoy cansado, empiezan a manifestarse, Fer, los rendimientos decrecientes y la vacuna sobre todo. No se te pegó ningún imán. El fin de los años dorados. ¿Qué decías? No, que no se imantó nada. Tuvo hasta ahora, Por tanto que suerte, hablamos de la industria, de los férreos. Zafamos. Por lo menos hasta ahora. Ojalá que no me imante en los próximos minutos.
Bien, vamos a rápidamente puntear aquellos elementos que nos permiten entender por qué a partir de fines de los 60 vemos el final de los años dorados. Para entender este final tenemos que cruzar diferentes factores. No alcanza con una sola explicación. Eso es importante que lo apunten por ahí. Un primer factor tiene que ver con lo monetario. Un primer factor tiene que ver con lo monetario. Anoten, dejen eso bien claro en sus cuadernos. Acuérdense que con Bretton Woods tenemos un tipo de cambio fijo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Bretton Woods, tipo de cambio fijo. Una paridad entre el dólar y el oro. Eso es muy importante, ¿eh? Anoten eso por ahí. Es lo que había generado todo lo que dijo hoy Joaquín, de alguna manera. Bien, esa paridad fija había lubricado el comercio internacional. Para asegurar su hegemonía a nivel mundial, Estados Unidos incrementó su gasto público. Piensen en todo lo que hizo Estados Unidos para vencer a la Unión Soviética. Corea, Vietnam, el programa Apolo para poner al hombre en la luna antes del final de la década del 60, que insumió el 5% del PBI norteamericano. El 5%. Es una locura. Una locura. Nunca antes se había puesto tanta guita para una sola iniciativa. Alrededor de 500.000 personas estaban involucradas en el programa Apolo. Entonces, hacia fines de los 50 ya empezamos a tener un déficit fiscal. Es decir, Estados Unidos gastaba más de lo que recaudaba. ¿Vamos bien? Déficit fiscal. Lo único que mantenía a flote la economía norteamericana y la paridad fija era que Estados Unidos le vendía al mundo más de lo que Estados Unidos le compraba. Tenía un superávit comercial. Eso era lo único que mantenía a flote a la economía norteamericana. ¿Qué imaginan que puede ocurrir si nosotros volcamos una enorme cantidad de dólares, a la economía norteamericana? ¿Qué sucedería con los precios para vencer a los soviéticos? Apolo, Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Aumentamos un montón el gasto público. Comenzamos a incurrir de manera sistemática en un déficit fiscal. ¿Qué va a pasar con los precios? Piensen en la curva de Phillips. ¿Qué pasa si inyectamos un montón de guita en un mercado? Aumentamos la demanda de empresas y de personas. ¿Qué va a pasar con los precios? Aumentan. Los precios domésticos tienden a aumentar. Entonces tenemos una paridad fija y precios que al interior de la economía norteamericana comienzan a subir. ¿Qué se les ocurre que pasa con la competitividad de una economía en el mercado internacional cuando sus costos internos tienden a subir? ¿Esa economía se vuelve más o menos competitiva? Menos competitiva. Menos competitiva, muy bien, Johnny. Y si se vuelve menos competitiva, ¿va a tender a venderle al mundo más de lo que compra o exactamente al revés? Al revés. Muy bien. Entonces, en algún momento de la década del 60, al déficit fiscal, que ya venía de fines de los 50, se suma el déficit comercial. Es decir, los déficits se vuelven gemelos. Cuando eso sucede, Estados Unidos no puede dar sostén al tipo de cambio fijo. Se come más de una corrida en su contra. Estados Unidos recibe la amenaza de Francia de que va a cambiar todos sus dólares por oro. Imagínense lo que podría llegar a ocurrir si eso finalmente sucedía. Tocaba la puerta de la Reserva Federal, de Gaulle, y decía, ¿saben qué? No quiero estos dólares, quiero oro. Bueno, entonces, tenemos una creciente presión sobre el tipo de cambio que va a obligar
a Nixon a declarar inconvertible el dólar y a generar una devaluación. Es el fin de Bretton Woods, es el fin del acuerdo monetario que había permitido la multiplicación del comercio a escala internacional. ¿Queda claro esto? Tipo de cambio fijo, costos internos en ascenso. Una economía que va mellando su productividad. Esa economía invencible del 45 se volvió una economía muy vulnerable hacia mediados de la década del 60. Tanto que no tuvo posibilidad de sostener el tipo de cambio. Tuvo que declarar inconvertible su moneda y tuvo que devaluar para ganar competitividad. Era el fin de Bretton Woods. Juqui, Sí. y lo que decíamos tanto a principios del siglo XX, todos los momentos donde se declaran inconvertibilidades, se acuerdan que se llevan puesto indexaciones, contratos, es una situación muy delicada para el mercado internacional. Inseguridad jurídica. Exactamente. ¿No? Los contratos se complican, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante que tienen que apuntar ahí es déficit fiscal, que ya venía de los 50, a eso hay que incorporar el déficit comercial. No puede sostener el tipo de cambio, declara inconvertible su moneda y produce una brusca devaluación. Todo eso es Nixon en los comienzos de los 70. Esas son las razones monetarias. Pero bueno, esta cátedra Profe. escribe el monetarismo. Sí, Johnny. O sea que devaluaban el dólar para, digamos, cubrir los costos que subían, ¿no? Exactamente. Para tener margen y poder multiplicar las exportaciones. Para volver a venderle al mundo más de lo que compran. Es lo que genera toda devaluación. ¿Se acuerdan que lo vimos el martes pasado? El sector externo se vuelve siempre más competitivo. Exactamente. ¿Quiénes piden devaluación en la economía argentina? El campo. Muy bien. Sector externo, ¿no? Entonces, el primer factor es monetario. Segundo factor, no es monetario, es demográfico. ¿Se acuerdan cuál era la mano de obra que nutría la industria en los países centrales? ¿De dónde venía? No venía del otro lado del Atlántico, no venía del otro lado del Pacífico. ¿De dónde venía? De Latinoamérica. No, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Venía del campo, ¿se acuerdan? De las áreas rurales que habían sido tecnificadas. Ah, claro. Cuando esa mano de obra comenzó a escasear, o su suministro no crecía tanto como la economía, esa mano de obra se volvió escasa, y ustedes saben que cuando algo es escaso, se vuelve más valioso. Es decir, lo que vemos hacia fines de los 60 es una presión alcista de los salarios. Acuérdense que para que funcionaran los acuerdos básicos keynesianos, tenían que estar equilibrados salarios, beneficios y productividad. Los salarios crecieron más que el beneficio y que la productividad por esta escasez relativa de la mano de obra. Factor demográfico, el segundo que tienen que apuntar en sus cuadernos. El tercero sería un factor social. Tenemos una nueva generación de trabajadores que no adscribe a los acuerdos básicos keynesianos, que no se había comido la guerra, que no se había comido la crisis del 29. Una nueva generación que patea el tablero. Es una década de rebeldía, la del 60. Vemos cómo se reintroduce la lucha de clases. Un conflicto que es vertical, entre empresarios y trabajadores. Si el conflicto es vertical y el poder de los sindicatos es muy grande, ¿qué es lo que sucede con el beneficio? Baja.
baja. Profe, eso fue por lo de Acordate la... que para que haya años dorados, tiene que haber una relación virtuosa entre salarios, beneficios y productividad. Eso fue por lo de la... por lo del Fordismo, la alienación que había en los trabajadores. Claro, sindicatos clasistas, combativos, acordate el Mayo francés, el Cordobazo, la plaza de Tlatelolco, en México, y un larguísimo etcétera. Y el Fordismo es muy productivo, pero también es muy vulnerable. No hace falta que todos los trabajadores se plieguen a una huelga. Con que un trabajador no esté en su puesto de trabajo o decida no trabajar, la cadena de montaje se corta. Y el último factor es de orden empresarial. Lo que vemos, además de un conflicto vertical, es un conflicto horizontal entre diferentes burguesías nacionales. Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era la única potencia industrial del planeta. Hacia fines de los 60 ya se habían recuperado Japón y Alemania. Tanto que habían vencido a Estados Unidos en su propio terreno. ¿Qué pasa si tenemos a tres burguesías industriales que no están coordinadas? Y cada una de ellas quiere destruir a su contrincante. ¿Qué les parece que puede suceder? O se las hago más fácil. ¿Cómo podemos hacer para, si ustedes son burgueses en alguno de estos tres países, para destruir a sus contrincantes? ¿Qué harían? Pónganse la camiseta de empresarios. ¿Quieren destruir a su competencia alemana o japonesa? Restringir la economía, las exportaciones y eso. Bien, cerrarse, ¿no? Esa podría ser una. Pero acordate que estamos en un proceso de apertura. ¿Cómo podríamos hacer para destruir la competencia sin cerrar las economías? Algo que ya había demostrado que era inconducente. Bajar los precios. Muy bien, muy bien. ¿Cómo podés hacer para bajar los precios? Bien, cuando ya tenés a tres burguesías compitiendo, hay una guerra de precios. ¿Cómo podés hacer para producir más y bajar los precios? ¿Invertirías más en tecnología o menos? Invertir más. Bien. ¿Qué pasa si tres burguesías sin coordinación hacen eso al mismo tiempo? ¿Qué pasaría con el beneficio? Aumentaría. ¿Aumentaría? Quedaría Si se igual. invierte más, No habría. se invierte más. ¿No inundarían al mundo de productos? Ah, claro, habría subconsumo. Lo que vemos a principios de los 70 es un proceso de sobreinversión. Las tres burguesías industriales compiten por un mismo mercado que tiene un alcance mundial, exageran su comportamiento, sobreinvierten y eso deprime la tasa de beneficio. Les voy a mostrar una gráfica que es súper ilustrativa, la última, y terminamos la clase. ¿Cómo lo anotamos eso, profesor? Sobreinversión que deprime el beneficio. Ese sería el tercer factor, profe. Uy, perdón. Ya los vamos a enumerar de vuelta. Sí, ahí se fue. Tema. Estabas presentando y dejaste de presentar. Sí, Ahí sí, ahora sí. ahí creo que volví, ¿no? Sí. A ver, ya me duele un poquito la cabeza, sepan disculpar. Miren la gráfica que está abajo. Es la tasa media de ganancia de los tres países que acabamos de mencionar. Fíjense lo que pasa a fines de la década de 1960. Súbitamente, la tasa de beneficio cae de manera simultánea en los tres países.
Eso lo que nos muestra es un proceso de clara sobreinversión, guerra de precios, exageración en la inversión tecnológica y un desajuste entre oferta y demanda. Algunos autores hablan de que la tasa de ganancia industrial no se recuperó hasta el día de hoy de esa caída. Para que se den cuenta de lo impresionante que fue ese desenlace. Y la última gráfica, a ver si la puedo mostrar. Se ve chiquito, pero lo que me interesa mostrar ahí es cómo entre el 47 y el 73, productividad, beneficio y salario crecían a la par, estaban totalmente alineados. La tercera columna es el ingreso real, es decir, el ingreso nominal deflactado por la inflación. Miren cómo la tercera columna aumenta entre el 47 y el 73. Y fíjense lo que pasa entre el 73 y el 79. Cae el ingreso real. Se desacomodan estas tres variables que habían permitido el crecimiento económico. Los precios crecen mucho más que los ingresos, que los salarios. Después, si quieren, pueden chusmearla mejor. Lo que me interesa mostrar, y con esto termino, es que mucho antes de la crisis del petróleo, mucho antes de este crack del 73, mucho antes de que los países productores de petróleo se organizaran y aumentaran de manera unilateral el precio del barril, mucho antes de eso, la suerte estaba echada. Mucho antes de eso, las economías mixtas estaban boqueando, estaban trastabillando. Tenían sus tres principales variables fuera de escuadra. ¿Vieron cuando un boxeador está medio groggy y se come la piña definitiva, la que lo voltea? Eso fue la crisis del petróleo. Pero mucho antes de la crisis del petróleo, mucho antes de la piña definitiva, el boxeador estaba groggy. No se podía sostener en pie. Por razones monetarias, las primeras, por razones demográficas, las segundas, por razones sociales, las terceras, y por razones empresariales, las cuartas. Ya está, Johnny, no te hagas problema, con esto terminamos la clase. Sí, el profe Juan la semana que viene va a arrancar justo acá donde dejó Joaquín. Van a ver que va a ser justo ese encastre. Pero ya venían mal las economías mixtas. Eso. Venían boqueando, venían trastabillando, estaban groguis. Porque si no, también se ha caído en una especie de crisis del petróleo céntrica, claro, que tiende a agigantar esa coyuntura, y en realidad esto es muy estructural. Como fíjense que la caída de la tasa de ganancia es de fines de los 60, y se da de manera simultánea en Alemania, Estados Unidos y Japón. Eso tiene que ver con una sobreinversión. Con un conflicto horizontal. La lucha de clases no es solamente entre los que están arriba y los que están abajo. También es entre diferentes burguesías. Juki, repasemos los factores, de nuevo, así antes que se vayan. Factor monetario, fin de Bretton Woods, fin de la convertibilidad y devaluación en el gobierno de Nixon. Acuérdense, tipo de cambio fijo, precios al alza, pérdida de competitividad de los Estados Unidos, no puede sostener el tipo de cambio. Punto. Segunda razón, de orden demográfico. La fuente que alimentaba el crecimiento de los años dorados era la mano de obra que venía del campo. Cuando comenzó a escasear, los salarios tendieron a aumentar y eso se hizo a expensas del beneficio. Tercera razón, vuelve la lucha de clase, el conflicto vertical entre empresarios y trabajadores. Hay una nueva generación de laburantes que no suscribe a los acuerdos básicos keynesianos,
que patea la mesa, que patea el tablero. Último factor, sobreinversión. Conflicto horizontal entre tres burguesías que no están coordinadas. Sobreactúa la inversión, guerra de precios, cae el beneficio. Por esas 4 razones, las economías mixtas venían mal mucho antes de la crisis del petróleo, por lo menos desde fines de los 60. Bueno, vamos a... Yo ya sí. te... Voy a dejar de grabar y particularmente le agradezco, bueno, esto que mencionamos varias veces, medio en broma, pero lo cierto que en el backstage yo le he dicho, incluso si no podés dar la clase no pasa nada, así que bueno, le agradezco frente a usted, al profe Joaquín, porque todo el mundo refiere que el día después de la vacuna es medio que quedás... Bueno, de acá me voy a terapia intensiva. Sí, por eso. La vida por la materia, por Coda, por Juan, Sí, por Codita. Lourdes, que prendieron la cámara, por Noelia, que prendió el micrófono, Diego. Y la secuencia es, acuérdense, sí, está despierto el profe, pero creo que se va a tirar un poco, no sé si a dormirse, pero horizontal se va a a poner en los próximos minutos. Sí. No va a ser el conflicto de clase, va a ser el No, profesor. conflicto horizontal. interburguesías. Sí. Acuérdense, capitalismo de plataforma este viernes, texto muy particular, y por eso vieron que es un bloque que dejamos solito ahí. Claro, juega Argentina, ¿no? Cierto, con Colombia, ahora a las 9. Ahora a las 7 me parece. No, 7 A y las media. 8, a las 8. Mirá qué linda que es. Bueno. Yo me parece que Bueno. voy a dormir, no voy a ver el partido, Fer, así que nada. Te digo que si es por lo que vimos con Chile, tampoco es que estamos viendo una manteca, ¿no? Yo banco mucho esta selección. No, Lo él he es dicho más de una vez. el escalonista. Y hace mucho tiempo, Esta renovación a mí me convence. Pero bueno. Próximo martes con Juan, fuera de broma, van a ver es re loco, pero que él va a empezar justo donde dejó Joaquín. A Juan le interesa mucho la cuestión del petróleo, no tanto en términos de la macro que lo desarrolló el profe, sino cómo empieza a pensarse diferente la sociedad, esto que trabaja Herbie también, ¿no? Como ahí ya se empieza ahora a dar sobre el Estado. Y recuerden, a partir de ahí ya tenemos una consulta y el viernes, ese allá lejos y en el tiempo, nuestro parcial. O sea que estamos ahí muy, ¿no? Rush final, último sprint. Por lo demás, nada, vamos al partido. Vamos al partido. Le agradecemos de nuevo a Joaquín que vino. Chao, Jugador, gente. Chao, bueno, profe. chicos, chicas, Muchas hasta gracias a luego. todos. Que esté bien, nos vemos. Un abrazo.